Ahora vamos a ver ahorita la reflexión de las críticas que he venido manejando sobre la situación de en el caso de los conflictos individuales. Posteriormente voy a ocuparme más temas, porque pues se imaginan más de 300 artículos reformados, entonces sí hay mucho material que se tenga que estar comentando. Bueno, damos este seguimiento respecto al punto que nos interesa. El 18 de agosto se promulga, ay, ya se fue para allá. Uy, se fue todo, se va avanzando todo. A ver, creo que voy a tener que regresarle. Déjenme ver si me obedece a la... Ah, ok, ya vi. Muy bien. Esta reforma procesal laboral que estoy haciendo como crítica, ¿sí? Se debe a que no hay progresividad. Hoy quiero ver aquí qué pasó, se está moviendo solito. ¿Cómo le hago? A ver, déjeme ver si ya puede avanzar conforme yo le muevo aquí o conforme a cómo le estará haciendo aquí. Ok, a ver. Creo que esta situación ya se medio atoró. A ver, se empezó a mover todo aquí y ya no me dejó seguir ni deteniéndole ni seguir manipulando esta cuestión. Vamos a ver si en este caso se puede visualizar este material. Ok, a ver, tendría que me comentaran. Espero que sí se vea la pantalla porque esta situación de la que estaba ocurriendo aquí realmente me preocupó mucho. A ver, sí me gustaría que me comentaran. ¿Sí se ve esta otra que tuve que compartir la pantalla? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a comentar lo que hubo, los antecedentes que hay en esta reforma procesal laboral y para que veamos la diferencia entre lo que sí había de progresividad y lo que posteriormente ocurrió de regresividad, ¿sí? Entonces, bueno, el artículo 123 constitucional fue un boom mexicano que sirvió de ejemplo para varias naciones. Fíjense, se le adelantó inclusive a la Constitución de Weimar en Alemania, aunque ahorita, bueno, ya se han superado varias cosas, pero México fue el punto de partida para que se elevaran al rango constitucionales los derechos de los laborales. Pero fíjense que antes del año de 1917, los procedimientos laborales se sometían a la jurisdicción de los juzgados civiles bajo el tema de arrendamiento. Y fíjense algo muy triste en la situación procesal, porque aun cuando fue en 1917 que se eleva a rango constitucional los derechos de los trabajadores, fue hasta el 18 de agosto de 1931 que se promulga la Ley Federal del Trabajo. Entonces, fíjense, ¿qué pasó de 1917 a 1931? Pues seguían acéfalos los derechos de los trabajadores y no había una instancia especializada para ellos. Entonces, todo este procedimiento se seguía ante los tribunales civiles, en los juzgados civiles. Entonces, ya una vez que ya se expide esta ley y que entra en vigor varios meses después, en el artículo 334 de esta ley de 1931, se tenía ahí previsto la situación de la existencia de las juntas municipales, en donde estas juntas municipales se llamaban de conciliación y estaban también las juntas centrales de conciliación y arbitraje. Y también estaban las juntas federales de conciliación y las juntas federales de conciliación y arbitraje. En este procedimiento,
en este año, de acuerdo a esta ley de 1931, yo no nací aún esa fecha, así es, entonces se estaba previendo 2 instancias para acudir a los conflictos, dice la ley del trabajo de 1931. Entonces, la primera fase iniciaba ante la Junta Municipal de Conciliación o ante la Federal de Conciliación, según la competencia. Solamente era única para conciliar, no era, no iba a llevarse a cabo lo que es una situación de, ¿cómo se llama? De un juicio de la jurisdicción de resolver nada por el estilo. Nada más era la fase de conciliación. Hay que poner atención, recuerden esta fase, porque vamos a hablar posteriormente, más adelantito de ella, por lo que se está dando en unos estados de la República en la actualidad. Y entonces, cuando no se llegaba a ninguna conciliación en estas juntas municipales o federales de conciliación, se dejaban a salvo los derechos del trabajador o la persona solicitante para que después lo hiciera valer en la siguiente etapa o fase ante las otras autoridades, que eran las juntas centrales de conciliación y arbitraje o las juntas federales de conciliación y arbitraje respectivamente, ¿sí? Y a estas últimas son las que desahogaban el juicio, es decir, ya se seguía los efectos de la demanda, la contestación, el ofrecimiento y desahogo de pruebas. En el artículo 505 de la ley de 1931, ¿sí? Ahí especificaba solamente los efectos de la conciliación. Y ahí, pues se mencionaba que si no comparecía al juicio el trabajador, el que solicitaba, su asunto se le archivaba. Fíjense, pongan atención a esto. Ojalá y lo estén recordando por lo que vamos. En el artículo de esta misma ley de 1900 acaba el procedimiento a seguirse ante las juntas de arbitraje. Entonces, así es como se llevaba a cabo este procedimiento en esta ley de uno, para poder atender un asunto laboral, ya fuera individual o colectivo. Entonces, aquí nos estamos refiriendo ahorita únicamente a lo individual, para que no se nos confunda, no se revuelva el tema, porque es muy amplio. Entonces, cuando ya se lograba lo que es ese desahogo de pasar a la etapa, a la segunda etapa, en otra instancia jurisdiccional, pero antes que se me olvide, les comento, las 2 instancias eran jurisdiccionales. La Junta Municipal de Conciliación era una instancia jurisdiccional. Y esto que se realizaba ahí se utilizaba para que sirviera como prueba ante la Junta ya de los para lo que ese procedimiento, tomando en cuenta ese reclamo que se había hecho de manera inicial. Entonces, cuando ya nos vamos a este desahogo, pues se hace la contestación, se producía la contestación respectiva, luego de lo que es el ofrecimiento de las pruebas y se procedía a hacer su desahogo correspondiente. Y una vez que ya se llegaba a cabo esta situación, entonces ahora sí ya nos pasábamos a ver lo de la cuestión del laudo. Aquí recordemos esta palabra laudo, porque después en los nuevos procedimientos ahora se conoce como sentencia. Bueno, entonces, cuando ya se llegaba a lo que es el laudo, pues entonces ya se veía la situación de su ejecución para ver el pago correspondiente. Entonces, esta ley de 1931 deja de surtir efectos, deja de estar en vigor el 2 de diciembre de 1969, cuando se expide la nueva ley federal del trabajo, pero entró en vigor hasta el 1 de mayo de 1900, ¿sí? Y esta ley, esta misma ley de 1970 es la que nos rige hasta la actualidad. Lo que ha habido han sido parchos por las reformas laborales, ¿sí? Así que no hay una ley nueva
está la misma ley y por lo tanto esta es la que estamos utilizando en la actualidad, a pesar de que se expidió en 1970, pero solamente son reformas a esta ley secundaria. Aquí hablo de que hubo una ley progresividad. ¿Por qué progresividad? Bueno, al conocer los temas humanos, muy bien que nos estamos refiriendo a la situación de que debe existir pues la progresividad en todos los aspectos, que haya mayor beneficios, que no haya regresividad, que no exista unas condiciones donde haya cosas desfavorables a las personas. No importa si sea en materia civil, agrario, laboral. La cuestión, el principio de progresividad es universal. Hay que recordar esto. De ahí que el tema más conocido es la cuestión de lo penal, de que si hay una norma que le beneficia, aunque sea el procedimiento haya iniciado antes, pero hay una norma reciente que la favorece, ese se le aplica, porque es en función a la cuestión de la progresividad a favor de las personas. Pero bueno, aquí hablamos de que hubo una ley procesal progresiva, además, en la de 1970, porque en una sola instancia se llega a desahogar las 3 etapas del procedimiento en una misma audiencia, ¿sí? Es decir, la ley de 1971 a 2 distintos para que se pudiera resolver tu asunto laboral, vieron que no era nada práctico en ese tiempo, los legisladores y los reclamos de los trabajadores y sindicatos. Antes trabajaban mucho los líderes sindicales para los trabajadores. Ahorita no sé qué les, pero esa es otra historia que me salta a la mente. Fidel Napoleón nunca hicieron reclamos ante las reformas regresivas. Pero bueno, aquí tenemos la situación de que en este nuevo procedimiento que existe en la ley federal del trabajo, la vía pública, refiriendo a antes de 2012, en una sola instancia, ¿sí? Se desahogaba todo el procedimiento en un solo lugar, que eran las juntas locales de conciliación y arbitraje y las juntas federales de conciliación y arbitraje, según el ramo. Entonces ahí se llevaba a cabo cuáles audiencias. Le llamamos la trifásica porque eran 3 fases. La primera audiencia de no sé ninguna regla conciliatoria. Entonces al mismo día, a la siguiente etapa, que es de demanda y excepciones. Ahí el trabajador podía hacer lo siguiente, o bien podía hacer unas modificaciones o aclaraciones. Y entonces, ahí en ese momento, el demandado producía su contestación. ¿Cuál es la situación que le dio aquí una característica diversa a los demás procedimientos? Es el ser eminentemente oral, de la situación de un juicio de oralidad. Es pionero. Entonces, hay una situación, ocurre esta circunstancia de darle oralidad y entonces el demandado podía contestar, ya sea por escrito o lo podía hacer de manera verbal en la audiencia. Así que en la audiencia llegaba a dictarlas y así que esa audiencia podía prolongarse desde 5 o 6 horas. Tenían que suspender la audiencia y reprogramar otra fecha nueva para llevar a cabo la continuidad de esta audiencia, ¿sí? Pero estamos hablando de una otra etapa, no estamos hablando de otra situación de que se tenía que irse a otra instancia distinta, la misma. Pero cuando se llevaba por escrita la contestación de demanda, entonces era rápido que el pasaba su derecho y conocía la demanda, se le corría traslado de la contestación al actor y entonces en la audiencia hacía su réplica.
Y después de que el actor hacía su réplica, el demandado tenía derecho a su contrarréplica, ¿sí?